Hola chicos, buenas tardes. Bueno, estoy considerando que ya son prácticamente las 6:15. Vamos a arrancar. El día de hoy vamos a ver la unidad número 4 ya para finalizar con las clases de este año. Y recuerden que retomaríamos las clases el 5, o sea, empiezan de nuevo el 4 de enero, pero ustedes tendrían clases nuevamente el martes 5 de enero. ¿Sí? Así que tenemos ahí una semanita de descanso que es la semana entre fiestas, entre Navidad y Año Nuevo. Así que bueno, en la unidad número 4 vamos a ver toda la maniobra de cementación. Vamos a ver qué es el cemento, qué aditivos se le colocan y además prácticamente qué tipo de operación se lleva a cabo durante la cementación. Bien, más o menos para resumir lo que hemos estado viendo, en la unidad número 1 nosotros vimos la etapa de exploración. ¿Sí? En la unidad número 2 vimos la perforación y todos los sistemas del equipo perforador que estaban vinculados durante la etapa de perforación. Luego vimos digamos, la etapa de intubación, que eso fue la clase anterior, y les mencioné también el tema de la cementación, que es lo que vamos a ver hoy día. ¿Sí? Ya luego de ver cementación, que eso lo veríamos una vez vuelto de esta pequeña vacación de una semana, vamos a ver los ensayos de pozo y la puesta en producción de los equipos. ¿Sí? Que esto ya formaría parte de producción 1. Así que, en primer lugar, ¿qué objetivos tiene la cementación? La cementación es prácticamente un añadido que se le da a la intubación del pozo. Yo entubo el pozo para darle mayor rigidez, para evitar el contacto entre formaciones, etcétera, etcétera. Y el cemento cumple la función de fijarme la cañería con la roca que nosotros tenemos en el pozo, ¿sí? Eso quiere decir que básicamente los objetivos de la cementación van a ser similares a los objetivos de la intubación. En primer lugar, obviamente, dar estabilidad a las paredes de pozo. Nosotros ya sabemos que esa tarea la realiza el entubado del pozo, pero el cemento le da aún mayor estabilidad y rigidez a las paredes del pozo. Permite aislar zonas productivas o zonas problemáticas, dependiendo de la cañería que yo vaya a cementar. Si yo cemento la cañería de aislación, estoy aislando las zonas productivas. Si yo cemento la cañería intermedia, estoy aislando zonas problemáticas. Inclusive a veces se puede cementar el pozo sin necesidad de utilizar una cañería intermedia, y eso es, digamos, la etapa que se realiza antes de realizar la instalación de la cañería intermedia. Es una forma de solucionar los problemas. No es definitiva y eso es uno de los problemas, por eso se decide en muchos casos colocar una cañería intermedia. Y ya por último, obviamente que me protege la cañería de un montón de esfuerzos adicionales que si no estuviese cementada, sufriría la cañería y bueno, por consiguiente podría, digamos, romper la cañería, si, se puede estirar de más, puede fracturarse, etcétera, etcétera. Bien. Básicamente, como les había mencionado la clase anterior, tengan en cuenta que yo perforo, entubo y cemento el pozo por etapas, que se llama. Primero se perfora, se entuba y se cementa la etapa guía, luego, en el caso de haber una zona problemática, una etapa intermedia y ya por último una etapa de aislación. ¿Sí? No es que yo perforo todas las etapas, después las entubo todas y después cemento todas. No, no, no. Sino que se va haciendo por distintas etapas. En el caso de la cañería guía, fíjense en el dibujo, es la única cañería que está cementada en su totalidad. Esto es prácticamente porque la cañería guía es la que necesita tener mayor, ¿cómo decirlo? Necesita tener un mayor aguante, ¿sí? Necesita aguantar mayores esfuerzos, ¿sí? Por ende, una de las soluciones para evitar una concentración excesiva de los esfuerzos es cementarla en su totalidad. Bien, en el caso de la zona problemática, en el caso de la cañería intermedia, perdón, solamente es importante cementar la zona problemática y una pequeña porción por encima de esta zona de problema, por supuesto, para tener un mayor aislamiento de ese lugar.
Y ya por último, en el caso de la cañería de aislación, solamente se cementa la zona productiva, ¿sí? Obviamente también se cementa la zona productiva y unos cuantos metros por encima, unos 100 metros por encima, 150, 200, dependiendo digamos, lo que decida el ingeniero a cargo. Pero siempre es importante que estas zonas, tanto la problemática como la productiva, estén cementadas y una pequeña porción por encima de ellas. Bien, hasta ahora venimos bien, ¿sí? No somos mucho en la clase hoy en día, pero no importa. ¿Alguna duda? No, profesor, no. Bien. Ahora les voy a explicar un poquito cómo es el tema de la cementación, cómo hace el cemento para colocarse entre la cañería y la roca. ¿Bien? En primer lugar, el cemento se bombea por el interior del casing. Esto siempre es así. En toda cementación, el cemento se bombea por el interior del casing. No hace falta bajar barras de sondeo, nada. Directamente se ocupa el casing como la cañería para el transporte del cemento, ¿sí? El cemento baja por acá y obviamente llega al fondo del pozo. Cuando llega al fondo del pozo, si yo le sigo entregando presión, el cemento ahora va a tender a subir por los costados por el espacio, digamos, que hay entre el casing y entre las rocas, ¿sí? Este sería el casing y este la roca. Todo ese espacio que hay en el medio se llama espacio anular, también se puede llamar entre columna, se le dice de muchas maneras, ¿bien? Pero es un espacio vacío. El espacio vacío se va rellenando ahora con cemento. Y es así simplemente como el cemento se aloja o como el cemento se coloca en el espacio anular. Si yo no le siguiera entregando presión, el cemento no podría subir, ¿sí?, para llenarme este espacio anular que les estoy comentando. Bien, se preguntarán qué tipo de cemento es el que utilizamos para poder cementar un pozo petrolero. Los cementos petroleros no son como los cementos de construcción. Empecemos por ahí, digamos. Ustedes conocen el cemento Portland, supongo que es el cemento para construir. Bueno, este cemento no tiene nada que ver. Sí, molecularmente, químicamente se comportan similares, pero son dos tipos de cemento distintos, ¿sí? Dentro de la industria del petróleo, el cemento está regulado, toda la fabricación del cemento, los ensayos que se deben hacer y la forma en la que se debe bombear, todo eso está especificado en la norma API 10B. La norma API es como las ISO o las IRAM, que supongo que las han escuchado nombrar, pero exclusiva del petróleo. Además, API significa American Petroleum Institute, que es el Instituto Americano del Petróleo. Así que las normas fueron dictadas en Estados Unidos con, obviamente, el aval de todos los países petroleros y todos los demás países deben adaptarse a estas normas. Esto es importante, hagamos un paréntesis, les explico un poquito lo que es lo de las normas API. Es importante porque de esta manera todos los países petroleros utilizan las mismas herramientas, utilizan los mismos cementos, utilizan todo lo mismo, entonces de esa manera se estandariza. ¿Bien? Esto es muy importante. En el caso del mundo petrolero existen muchos tipos de cemento que se clasifican con letras. Tenemos el A, B, C, D, E, F, G y H, ¿sí? Tenemos 8 tipos de cementos que se pueden utilizar en un pozo petrolero. ¿En qué difiere cada uno de estos tipos? Bueno, acá les he hecho esta tablita, que esto lo van a tener en la página, por supuesto, pero vamos a tomar como ejemplo dos tipos de petróleo que son los únicos que se utilizan en Argentina. Tenemos el cemento, no petróleo. El cemento clase A y el cemento clase G. Son los únicos que se utilizan en Argentina. ¿Qué característica tiene el clase A? Es un cemento que funciona bien hasta los 1800 metros. Es decir, si yo quiero cementar una cañería que está a 2000 metros o 3000 metros, este cemento no funciona bien, ¿sí? Esas presiones que tiene que soportar
todos esos esfuerzos adicionales y todo, digamos, todos los esfuerzos relacionados con la profundidad, no funciona bien el cemento, ¿sí? El cemento se cuartea, el cemento se rompe, el cemento no aguanta. Además, el cemento tipo A, fijémonos, no posee propiedades específicas, es decir, es un cemento normal y nada más. El cemento tipo G soporta profundidades mayores a los 2400 metros. Por ende, las cañerías de aislación y la intermedia se suelen cementar con los cementos tipo G. Además, algo importante es que el cemento tipo G, por más que yo le agregue aditivos, es decir, unos químicos que ya los vamos a ver más adelante, el cemento se sigue comportando de la misma manera que si no los tuviera los aditivos. Es decir, su viscosidad no cambia, ¿sí? Sus densidades tampoco, se seca bien, no se cuartea, etcétera, etcétera. ¿Bien? El cemento tipo A y tipo G, ¿por qué son los únicos que se utilizan en Argentina? Porque son los únicos que se fabrican en el país. ¿Bien? En el país no se fabrica ninguno de los demás. Por lo tanto, si los quiero utilizar, los tengo que importar y es carísimo, no me conviene. Entonces la industria se ha adaptado básicamente a utilizar estos dos, el A y el G. Nada más. En el caso de estos cementos, ustedes sabrán también que el cemento de construcción, el cemento Portland, se utiliza, es una mezcla de cemento, agua, arena y ripio o lo que sería grava, canto rodado, digamos, estas pequeñas piedras. En el cemento de petróleo no se utiliza esto, se utiliza agua y cemento, nada más. ¿Se le pueden agregar algunos químicos? Sí, se le pueden agregar químicos, pero no se le agrega nada de material granular como pasa con el cemento de construcción, que se le agrega arena y se le agrega ripio. En el cemento de perforación, en el cemento petrolero, no se utiliza ni la arena ni el ripio, solamente agua. ¿Bien? Y químicos que ya los vamos a ver. ¿Alguna duda? Profe, le hago una consulta. Sí. Hablando del tema del cemento, ¿qué, ¿con qué viscosidad se utiliza? O sea, ¿es bastante líquido o bastante espeso? O sea, para que cemente. Bien, bien, bien. Al principio, al principio quiero decir, apenas se prepara el cemento, prácticamente se comporta como líquido, ¿no? Es una especie de líquido gris, como cemento tradicional. Obviamente que a medida que se va bombeando y va pasando el tiempo, se empieza a secar, entonces se comporta más como un sólido. Pero en el inicio es muy líquido. ¿En qué se diferencia del cemento Portland? Vieron que el cemento Portland prácticamente parece un sólido. Es porque tiene arena y porque tiene ripio, ¿sí? Eso le da mucha mayor viscosidad. En este caso, como no tiene sus elementos, es como un líquido gris, que a medida que va pasando el tiempo se va solidificando por el propio efecto del cemento, si el cemento se empieza a endurecer. Profe, yo le hago una consulta. Sí, pero ¿Qué tiempo de secado lleva? bien. El tiempo de secado depende de muchos factores, eso ya lo vamos a ver ahora. Se hace un ensayo antes de enviar el cemento al pozo, se hace un ensayo con la formulación del cemento, es decir, cuánto porcentaje de cemento voy a usar, cuánta agua y cuántos aditivos. En función de eso cambia el tiempo de espesamiento. Puede tardar de 12 horas a 72 horas, ¿sí? Pero es un secado bastante rápido si lo comparamos con, de nuevo, el cemento Portland, que es el cemento más conocido. Vieron que el cemento Portland suele tardar bastante a veces en secarse, suele estar varios días húmedo. Bueno, este cemento en 72 horas como máximo ya estaría fraguado por completo. Ah, ok. Y en ese caso, ¿cómo? ¿Hay que esperar o se puede seguir perforando mientras eso sigue fraguando? Es como ¿Cómo usted dijo, sería? no, es como usted dijo, tenemos que esperar hasta que el cemento frague, ¿sí? Es por eso que si el cemento tarda mucho en fraguar y yo lo quiero acelerar al proceso, viene un químico que se llama acelerador de fragüe, que básicamente acelera el fragüe del cemento, ¿sí? En vez de 72 horas lo tengo más rápido.
Pero sí, tengo que esperar. Tengo que esperar hasta que el cemento se seque. Ah, bueno, profe, gracias. No, de nada. Bien. Justamente ahora vamos a hablar un poquito de los ensayos de laboratorio. Esta parte va a ser un poco medio tediosa, ya se las voy avisando. Porque vamos a hablar de algunos ensayos de laboratorio. No hace falta que los sepan, digamos, a la perfección, pero se los quiero comentar para más o menos ver, porque vamos a manejar algunos conceptos después cuando veamos los aditivos, que sigue de esto, así los tienen un poquito más claro. En primer lugar, esto, fíjense, ensayos de laboratorio. Supongamos que yo estoy trabajando en una empresa de cementación, porque el cementador, eso no se los comenté, pero la empresa que cementa no es la misma que perfora. Sí, ocupa el equipo de perforación, pero es una empresa aparte que llega, cementa, y cuando el cemento está, se va. ¿Sí? Entonces, antes de ir al pozo, yo ya sé más o menos cuánto tengo que cementar, porque ya más o menos conozco las profundidades, conozco los diámetros, etcétera, etcétera. Entonces, yo ya sé cuánto tengo que cementar. En función de eso, tengo que hacer un ensayo de laboratorio antes para ver si mi cemento se va a comportar bien o se va a comportar mal. Yo al cemento le puedo echar más agua, le puedo echar menos agua, le puedo echar alguna serie de químicos y demás, que tal vez si no he hecho los ensayos, llego al pozo y el cemento funciona mal, ¿se entiende? Por ejemplo, se me puede secar antes. Entonces, me quedo con toda la cañería tapada en cemento. Eso no me puede pasar. Es por eso que se hace un ensayo de laboratorio. ¿Bien? En primer lugar, el ensayo de la balanza. Esto no es tanto un ensayo, ¿sí? Esto es más que nada una especie de pesado. Yo hago una especie de pozo en escala y calculo cuánto volumen de cemento necesito, entonces peso más o menos cuánto cemento voy a utilizar, se pesa la cantidad de agua y se arma una especie de relación entre los distintos químicos que le voy a echar y demás. Por ejemplo, 40% de agua, ¿sí? 60% de cemento, etcétera, etcétera. Esto es más que nada una especie de cálculo para poder conocer las proporciones ideales del cemento. Una vez hecho esto, ahora sí se empiezan con los ensayos, digamos, ensayos propiamente dichos. Y en primer lugar tenemos el Waring Blender. Este ensayo es un ensayo de mezcladora. ¿Sí? Waring Blender es mezcladora en inglés. ¿Sí? ¿Qué es la mezcladora? Como su palabra lo dice, es una especie de licuadora que me mezcla el cemento con el agua y los químicos. ¿Sí? Además, esta herramienta, ¿sí? Que como dije es como una especie de licuadora, porque en serio ustedes lo ven y parece un vaso de licuadora y todo, con un motorcito acá abajo, tiene una pequeña salida que me simula el jet del cementador. ¿Qué es esto del jet? El cemento, a diferencia también del cemento de construcción, no se puede llevar preparado a la construcción, al pozo, digamos. Se tiene que preparar ahí. Entonces, ¿cómo se prepara? Se vierten las bolsas de cemento en unos, ¿se acuerdan las tolvas de la parte del circuito de lodo? Es igual, pero con el camión cementador, que ya lo vamos a ver más adelante. Se echan las bolsas en las tolvas, que son unos recipientes cónicos, y por abajo pasa el agua a gran velocidad. Entonces el agua absorbe el cemento y por la misma turbulencia se va mezclando. Y una vez que se mezcla, a través del jet, que es como un pico de manguera, supongamos, un pequeño pico, por el que sale el cemento a alta presión y se inyecta al pozo. Entonces, ¿qué pasa? Este ensayo simula más o menos esta mezcla que debería originarse en el camión cementador. ¿Sí? ¿Por qué se hace este ensayo? Porque la mezcla puede llegar a fallar, tal vez tenemos mucho porcentaje de sólidos comparado con el líquido y no alcanza a disolverlos bien, entonces se me tapa el jet. Y bueno, estos problemas, como dije, es mejor evitarlos en el laboratorio antes que evitarlos ahí, en pleno pozo. ¿Sí? Una vez hecho el cemento, con esta mezcladora, a ese mismo cemento se le aplica el ensayo de rheología. No vamos a entrar mucho en detalle, pero el ensayo de rheología es un ensayo que se realiza con un elemento que se llama viscosímetro
rotativo de fan, ¿sí? Que me determina viscosidades del cemento y nada más, ¿sí? Es importante conocer las viscosidades del cemento. ¿Por qué? Porque muchos aditivos funcionan o están relacionados con la viscosidad del elemento. ¿Bien? Luego se hace un ensayo de agua libre y acá vamos a hablar un poquito de la hidratación del cemento. No sé si ustedes han visto, disculpen que ocupe todo el tiempo la construcción como referencia, pero creo que es lo que uno más ha visto respecto al cemento, ¿no? No sé si ustedes se han dado cuenta que el cemento siempre tiene que estar hidratado. Es decir, el cemento siempre está con agua, ¿sí? Esto es porque el cemento es una molécula de arcilla que empieza a aumentar su tamaño a medida que absorbe agua, ¿sí? Pero eso no es la única causa por la cual yo tengo agua constantemente, ¿sí? En primer lugar, porque lo tengo que hidratar al cemento para que se hinche. Y en segundo lugar, el cemento, si no encuentra agua, también va a poder se puede seguir hinchando. El problema es que desprende tanta temperatura, porque es un proceso químico que desprende temperatura, que si no tiene algo que lo refrigere, se termina quemando el cemento, entonces se empieza a agrietar, ¿sí? Se rompe, etcétera, etcétera. Esto es muy importante. Tanto en el cemento de construcción como en el cemento petrolero pasa lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que si ya a mí el piso de cemento se me empieza a secar, yo le puedo echar con una manguera agua y ya está. En cambio, en un pozo petrolero no puedo hacer eso. En un pozo petrolero yo tengo que saber cuánta agua adicional le tengo que poner para que este agua esté siempre ahí y cuando el cemento termine de fraguar haya consumido perfectamente todo el agua. ¿Sí? Repito, en la construcción esto no se utiliza porque yo le puedo agregar agua después, pero en un pozo petrolero no. Entonces esa agua se la tengo que agregar desde el principio. Así que siempre el cemento cuando se bombea va con un adicional de agua libre que se llama, que es agua que no está utilizando el cemento en ese momento, pero que la va a utilizar luego. ¿Sí? Después el tema del filtrado API. ¿A qué se le llama filtrado API? El cemento va a estar en contacto todo el tiempo con las paredes del pozo. Y la pared del pozo presenta cierta porosidad y cierta permeabilidad. Esta pared del pozo me pueden quitar el agua libre que yo les había mencionado hace rato. Por lo tanto, tengo que también considerar cuánta agua voy a perder en cada una de las rocas del pozo donde va a estar el cemento, para de esa forma agregarle también ese adicional de agua. Entonces yo tengo que agregar el agua que está utilizando el cemento en ese momento, el agua que va a utilizar luego y además el agua que me va a quitar la roca. ¿Bien? ¿Puedo hacer que la roca, puedo evitar que la roca me quite ese agua? Sí, lo puedo evitar porque vienen unos químicos que me reducen el filtrado. Pero antes de agregar los químicos yo tengo que saber si mi cemento frente a tal tipo de roca pierde mucha agua o no. Por eso se hace el ensayo. Y ya por último, se hace el ensayo de bombeabilidad del cemento. Es una herramienta que tiene este nombre, que es un nombre recontra complicado, que es el consistómetro presurizado. Una cosa complicada. ¿Y qué consiste este ensayo? Consiste en simular el bombeo del pozo, el bombeo del cemento al pozo, pero no solamente bombear o simular, digamos, el tiempo que tardo en bombearlo, sino también simular qué presión y qué temperatura va a ir agarrando el cemento a medida que desciende por el pozo y luego a medida que sube. ¿Por qué? Porque estas variaciones de presión y de temperatura pueden modificarme el tiempo de espesamiento del cemento. ¿Qué es el tiempo de espesamiento? El tiempo de fragüe, vamos a decir. Realmente no es el tiempo de fragüe, es un tiempo menor. ¿Pero qué es el tiempo de espesamiento entonces? El cemento, como les dije, es un líquido. Pero a medida que pasa el tiempo, se va haciendo cada vez más viscoso y se va convirtiendo cada vez más en un sólido. Bien, va a llegar un momento en el que el cemento no va a estar fraguado, pero es prácticamente un sólido
de tal forma que no lo puedo bombear. Yo por más que le dé presión y le dé presión y le dé presión, el cemento no se mueve. Eso es lo que nosotros conocemos como tiempo de espesamiento. Es importante que la maniobra de cementación dure menos que el tiempo de espesamiento. Supongamos que yo sé que en 5 horas, después de que hice el cemento en 5 horas, el cemento se me va a volver tan pesado que no lo voy a poder bombear. Bien. Y según mis cálculos, mi tiempo de operación, es decir, mi tiempo de cementación va a tardar 6 horas. Estoy en un problema, porque a las 5 horas el cemento ya no lo voy a poder mover más, pero yo tardo 6 horas en meterlo. Entonces ahí hay una hora que tiene un problema. Es importante conocer este tiempo de espesamiento porque yo le puedo agregar aceleradores de fragua o retardadores de fragua. Yo puedo hacer que el cemento dure más líquido o dure menos líquido dependiendo de lo que necesite. ¿Sí? ¿Quedaron claros los conceptos de lo que expliqué? ¿Alguna duda al respecto? No creo que Bien, sigo entonces. Y ahora vamos a ir hablando un poquito de los aditivos. Ya les dije que al cemento se le agrega agua, cemento, el cemento polvo, el polvo de cemento, y además una serie de aditivos. ¿Qué es el aditivo? Es un químico que yo le puedo adherir al cemento para que me cumpla cierta función. ¿Sí? Hay muchos aditivos. Vamos a ver algunos. Y yo les he puesto en la diapositiva, miren, más o menos les voy a explicar cómo les he puesto en la diapositiva. Les he puesto el nombre del aditivo, que sería el naranja. Después, más o menos, la función que cumple, que sería el nombre del aditivo, la función que cumple y luego cómo se llama en la industria. No importa que sepan cómo se llama en la industria, porque cada empresa básicamente maneja el nombre que quiere manejar. ¿Sí? Aún así, vamos a ver básicamente la función de cada uno, nada más. En primer lugar, el retardador. ¿Qué es el retardador? Es un químico que me afecta el tiempo de espesamiento, es decir, aumenta el tiempo de espesamiento. ¿Qué quiere decir esto? Hace que el cemento fragüe en mayor tiempo. Si mi cemento fragua en 12 horas y yo le agrego retardador, puedo extender ese tiempo a 15 tal vez. ¿Sí? Eso quiere decir que me da más margen para poder bombearlo. Estos retardadores se utilizan mucho, ¿sí?, cuando yo tengo pozos muy profundos y mi cemento, digamos, está limitado por su propia química y su propia física, ¿sí? Yo sé que ese tipo de cemento, con esa cantidad de agua, más de 12 horas no puede dar. Pero si le agrego un retardador, tal vez puedo hacerlo fraguar a las 15 o 16 horas de haberlo preparado. ¿Bien? Entonces, cuando yo tengo que hacer maniobras muy largas, es importante agregar un poco de retardador. El retardador depende prácticamente de la temperatura, ¿sí? Vienen distintos retardadores en función de las temperaturas a las que va a estar expuesta el cemento. ¿Bien? No les voy a ir preguntando si quedó claro cada uno de los aditivos. Si ustedes tienen alguna duda de algún aditivo, me preguntan ahí antes de que pase. O si pasé, me preguntan igual y volvemos y explicamos nuevamente. Bien, después tenemos los reductores de filtrado. Les había comentado que el filtrado pasa cuando el cemento entra en contacto con una roca. ¿Sí? Esa roca tiende a absorberme parte, no del cemento, sino del agua. Cosa que es un problema porque el cemento utiliza el agua para poder expandirse, secarse, ¿sí?, y a su vez no cuartearse. ¿Sí? Entonces, si yo sé que frente a, por ejemplo, tengo en una zona muchas areniscas, las areniscas, que son rocas de arena, tienen la característica o la propiedad
de absorber mucha agua, porque son muy permeables. Entonces, si yo sé que tengo este elemento, puedo colocar un, digamos, reductor de filtrado. Al agregar el reductor de filtrado, la cantidad de agua que me absorbe esa roca que les acabo de mencionar es mínima. ¿Cómo funciona más o menos el reductor de filtrado? Básicamente encapsula el grano de cemento, ¿sí? Y de esa manera no deja, digamos, que el agua que está absorbiendo el cemento se vaya hacia las rocas, ¿sí? O sea, repito, encapsula el agua alrededor de los granos de cemento. Entonces, yo tengo mi grano de cemento, vamos a ver, tengo mi grano de cemento acá, tengo agua que lo rodea, y a su vez el reductor de filtrado me encapsula todo este conjunto. Entonces este agua no se puede ir hacia la roca, porque está encapsulada por el reductor de filtrado. Algo que hay que tener en cuenta y es que el reductor de filtrado por lo general tiene un tiempo de funcionamiento. Si yo no utilizo el cemento en ese tiempo de funcionamiento, el reductor de filtrado deja de funcionar y la roca me va a quitar todo el agua. Entonces hay que agregarlo. Si lo voy a usar ahí en el momento, lo agrego ahí. Bien. Luego tenemos los reductores de fricción. A ver, no sé si les he explicado la fricción, creo que no. Pero la fricción es básicamente una fuerza que se origina cuando un cuerpo roza con otro. ¿Bien? Es una pérdida de energía que se da cuando un cuerpo roza con otro. Entonces, ¿por qué yo en el cemento tengo que utilizar reductor de fricción? Ahora les comento. Yo tengo mi casing, ¿sí? Este es mi casing. Y mi cemento va a ir por todo el interior del casing, ¿sí? El cemento se estaría desplazando hacia abajo. En estas zonas, que les voy a marcar rojas, en estas zonas, en donde está en contacto el cemento con la cañería, se genera una fuerza de fricción, es decir, se genera un roce que se opone al movimiento del cemento. ¿Esto es bueno? No, esto es malísimo. ¿Por qué? Porque yo estoy ejerciendo una presión y parte de esa presión me la está consumiendo la fricción, ¿se entiende? Me está reduciendo esa presión que yo le estoy metiendo. Por lo tanto, me afecta mi tiempo de operación, ¿sí? Es decir, si yo había calculado que iba a estar en 4 horas y de repente tengo una fricción enorme, puedo tardar 5 horas. ¿Y qué pasa si mi cemento está ahí 4 horas y media y empieza a fraguar? Tiene un problema, ¿se entiende? Entonces, ¿por qué se agrega un reductor de fricción? Muy simple. El reductor de fricción se agrega porque es importante reducir la fricción al máximo posible y de esa manera evitar pérdidas en cuanto al tiempo de operación. ¿Sí? Bien. Es decir, para resumir, miren, acá lo tienen. ¿Me podría explicar lo de fricción? Lo de fricción no lo entendí. La fricción, miren, la fricción lo podemos llamar también roce, ¿sí? El roce. ¿Qué es el roce? Es cuando dos cuerpos entran en contacto. Bien. Para que se den una idea, un freno de un auto. Un freno de un auto funciona por fricción. Bien. Yo estoy con el auto andando, de repente dejo de acelerar, piso el freno. Entonces, supongamos que tiene freno a discos, estas pastillas se comprimen contra el disco del auto y generan una fuerza de rozamiento, que es contraria al movimiento, digamos, de giro de la rueda. Entonces, esta fuerza de rozamiento hace que vaya perdiendo velocidad el vehículo hasta que se frene por completo. ¿Bien? Esto pasa también con las cañerías y con los líquidos que pasan por el interior. El cemento, al rozar con la cañería, pierde presión. Y si pierde presión, quiere decir que voy a tardar más tiempo en cementar. Cosa que no es buena, porque si yo he calculado un determinado tiempo de trabajo, ese tiempo se me puede aumentar por las pérdidas de fricción.
o las pérdidas de carga, que también se llaman pérdidas de presión. Para disminuir esas pérdidas de carga, se puede utilizar un reductor de fricción, que es un elemento que me reduce la fricción entre la cañería y el líquido, generando una especie de película lubricante, para que se den una idea. ¿Sí? No sé si quedó más o menos claro. Sí, buenísimo, profe, muchas gracias. No, era. Bien, después tenemos los antimigratorios, que estos son para los casos en los que tenemos gases dentro de la roca. ¿Sí? ¿Qué pasa? Hay rocas que a veces contienen, como dije, gas de petróleo, pues metano, propano, butano, etano, ¿sí? Hay un montón de tipos de gases. ¿Qué pasa con estos gases? No se me pueden meter al cemento. ¿Bien? ¿Por qué? Y porque si se me meten al cemento, me queda un cemento todo poroso, es decir, me queda un cemento lleno de burbujas de gas. Pregunto, ¿no? ¿Eso es bueno? Por supuesto que no es bueno, ¿sí? Miren, vamos a comparar. ¿Por qué no es bueno? Porque, bueno, imagínense que esto es un bloque de cemento macizo y este bloque de cemento tiene agujeros de gas. ¿Qué pasa? Si yo este cemento lo expongo a compresión, me va a aguantar X fuerza. Ahora, ¿qué pasa? Si yo expongo a este cemento a la compresión, estas burbujas que he marcado acá, estas burbujas de gas, tienen un problema y es que me concentran las tensiones y es mucho más, hace que la pieza de cemento sea más débil. Entonces, para evitar que el gas ingrese al cemento, se utilizan los antimigratorios, que son unos, a ver, es básicamente un agregado químico que acelera la formación de grano de cemento, ¿sí? Hace que el grano de cemento se agrande más rápido. Entonces todos los lugares vacíos en donde se podría llegar a alojar el gas, ahora están ocupados por el grano de cemento que se agrandó mucho más rápido. Y eso es un antimigratorio. Lo importante que sepan es que yo no puedo tener gas en el cemento porque queda mal cementada la cañería. ¿Sí? Bien, después los antirretrogresivos son básicamente unos químicos que alargan la vida útil del cemento. Si ustedes han visto en las rutas, más que nada en las rutas, cómo se puede llegar a deteriorar el cemento con las altas temperaturas, con los rayos del sol, con los vehículos que pasan todo el tiempo. Es decir, el cemento, cuando está expuesto a esfuerzos muy grandes o esfuerzos constantes, también a desgastes continuos, ¿sí? Por otros tipos de elementos, como por ejemplo pasaje de fluido, gas, etc. Todas estas cosas me deterioran el cemento. ¿Sí? ¿Cómo se deteriora el cemento? Bueno, se ve porque se empieza a cuartear, ¿sí? Se seca de más, se cuartea, ¿sí? Se empieza a fracturar también. Y obviamente que un cemento que yo lo he utilizado para que me aísle una zona, si se rompe, y ya no me la está aislando también. ¿Sí? Aparte que un cemento que se empieza a romper ya no aguanta lo mismo que un cemento nuevo. Entonces es importante que, a ver, hay pozos que tienen más de 100 años de vida útil. Entonces es importante que el cemento, si bien no va a durar 100 años, es importante que dure la mayor cantidad de tiempo posible. ¿Cómo logro esto? Sencillo, agregando antirretrogresivos, que son estos básicamente estos químicos que alargan la vida útil del cemento. ¿Bien? Realmente no sé muy bien cómo funcionan, disculpen, no sé muy bien cómo funcionan, pero seguro deben alterar un poco la química del grano de cemento para darle una mayor vida útil. Bien, luego tenemos el controlador de agua libre. ¿Sí? Como dije, es importante que el cemento presente una determinada cantidad de agua que va a absorber. Pero esta agua libre, esta agua que libera la lechada de cemento, tiene que ser la menor posible. ¿Bien?
¿Por qué? Porque si libera agua de más, esta agua puede ser quitada por las rocas y de esa manera el cemento no fragua de la manera correcta. Entonces, para evitar, digamos, perder mucha agua, se agregan los que se conocen como controladores de agua libre. ¿Sí? Bueno, ahí dice que pueden ser silicatos de sodio, metasilicatos de sodio, etcétera, pero eso depende, digamos, de lo que se quiera utilizar. Después, bueno, tenemos el acelerador de Frawley. Esto no tiene mucha ciencia. Teníamos el retardador de Frawley y después está el acelerador de Frawley, que hace lo contrario, es decir, hace que el cemento se seque más rápido. ¿En qué cañerías puedo llegar a utilizar un acelerador de Frawley? Prácticamente en la cañería guía. ¿Por qué? Porque la cañería guía suele medir como mucho 600 metros. ¿Sí? Entonces, esos 600 metros se cementan en un par de horas. Y si mi cemento tarda en fraguarse 12 horas, voy a estar esperando una barbaridad ahí, o más, tal vez 70 horas. Voy a estar esperando 3 días para que el cemento se seque. ¿Entiendes? No tiene sentido. Entonces le puedo agregar un acelerador de Frawley para acelerar un poco esta maniobra y hacer que el cemento se seque. El acelerador de Frawley más común, inclusive que se utiliza también para acelerar el proceso de Frawley del cemento Portland, es el yeso. Yo puedo agregar entre un 8 y un 12% de yeso, en el caso del cemento petrolero, y se acelera significativamente el Frawley del cemento. Hay que tener algún problema porque hay que tener en cuenta, que esto me trae aparejado un problema, y es que al agregarle yeso aumenta la viscosidad del líquido. Entonces puede generar problemas a la hora de bombearlo. ¿Bien? Pero si tengo eso en cuenta y mi bomba tiene la capacidad suficiente para poder contrarrestar esa viscosidad que ha aumentado el cemento, listo, no hay problema. Bien, y ya, si no me equivoco, son los casi los últimos aditivos, extendedores y alivianadores. Estos son básicamente unos elementos químicos que hacen que disminuya la densidad del cemento. Es decir, hacen que el cemento sea más liviano. ¿En qué caso me sirve utilizar un extendedor o un alivianador? Prácticamente cuando tengo que cementar mucha altura de cemento. ¿Sí? Supongamos que yo tengo esta cañería, ¿sí?, que mide 800 metros y yo tengo que cementar 800 metros. Si acá tengo mi pared de pozo, yo tengo que cementar los 800 metros de cemento. ¿Sí? Todo esto. Por acá y por acá. Bien. ¿Qué problema tiene esto? Que esta última parte, ¿sí?, la parte del fondo de esta cañería que les estoy mencionando, va a tener que soportar 800 metros de columna de cemento, por lo tanto, mucho peso. Y eso me puede provocar fractura en la roca, una fractura no deseada, por supuesto, y que, en caso de ser la zona productiva, me puede provocar muchos problemas. Para evitar esto, puedo agregarle un alivianador al cemento, ¿sí?, o extendedor, como le quieran llamar, se llama de las dos maneras. Viene desde agua hasta microesferas de vidrio, ¿sí?, todos esos tipos. Las microesferas de vidrio es una pequeña esferita de vidrio rellena con aire. Entonces eso me aliviana el cemento, por supuesto, porque ocupa un espacio, pero es aire. Entonces me aliviana bastante el cemento. Sí, me puede afectar un poco a lo que sería la resistencia del cemento, pero bueno, eso hay que tenerlo también en cuenta a la hora de utilizar. Y ya por último, el densificante. El densificante cumple la tarea contraria al extendedor, es decir, aumenta la densidad del cemento, lo hace más pesado. ¿En qué caso lo puedo utilizar? En casos en donde yo tenga formaciones que tienen una presión muy grande, o sea, rocas que tienen muy grande la presión. ¿Por qué tengo que utilizar esto?
porque si no hago que el cemento sea pesado, la misma presión de la roca me lo va a tender a devolver hacia la superficie al cemento, cosa que yo obviamente no quiero. ¿Sí? Bien, y esos han sido los aditivos del cemento. Ahora vamos a seguir con esto, pero antes les quería preguntar si tienen alguna duda, si se entendió, si hay algo que no les quedó claro. No, pues bien, bien, tranquilo. Bien, bien, bien. Entonces vamos a seguir. Es medio extraño porque pensé que ya se estaba por cortar los 50 minutos, pero todavía no se cortan, así que está buenísimo eso. Pero bueno, ahora voy a explicarles un poquito el tema este de los trenes de fluido, antes de que se corte. Si me llega a aparecer que se corta dentro de poco, les aviso así salimos y entramos nuevamente. Bien, ¿por qué hay trenes de fluidos durante la cementación? ¿Qué? ¿No se agrega cemento solo? Pues no. Aparte del cemento, para poder cementar, se suele agregar otros fluidos adicionales a la hora de la cementación que acompañan al cemento. En primer lugar, los colchones lavadores, que ya vamos a ver para qué sirven, ¿sí? Colchones lavadores. Después, un tapón blando, que es un material, digamos, de goma. Ya después sí, el cemento. Y luego el tapón duro, que es otro material de goma, que ya vamos a ver cuál es. Y ya por último, el fluido de desplazamiento. El fluido de desplazamiento puede ser agua, pero suele utilizarse directamente el lodo de perforación. Entonces yo bombeo con el lodo. Yo lo empujo a todo esto con el lodo. Un dato a resaltar es que fíjense que tenemos dos posibles trenes de fluido, pero que lo único que cambian es en esto, ¿sí? Se cambia el orden de los elementos iniciales, nada más. Estos pueden cambiar de orden. Eso depende, digamos, del inquilino a cargo. El más utilizado suele ser este. ¿Bien? Pero, bueno, eso depende digamos, de la persona que esté a cargo de la cementación. Ahora vamos a ver cada uno de estos elementos en particular, ¿sí? Para comentarles. Y una vez visto esto, les voy a explicar un poco cómo es la maniobra de cementación. Y ya con eso prácticamente estaríamos. Esta unidad es relativamente corta, ¿sí? Así que, bueno, sí. Bien, los tapones blando y tapón duro. ¿Qué es esto de los tapones? ¿Sí? Básicamente son dos tapones, o sea, son dos herramientas de goma, como si fuese una especie de corcho, una especie de tapón. ¿Qué es eso? ¿Sí? Un tapón. ¿Qué función cumple el tapón? Fijémonos, al ser un elemento de goma que tiene el mismo diámetro que el diámetro interno del casing, entonces permite separar los fluidos. Entonces fijémonos que me separa el colchón de la lechada de cemento y luego me separa el fluido de desplazamiento de la lechada de cemento. Entonces, ¿qué función es la que cumple? Básicamente aislarme la lechada de cemento para que no sufra ningún tipo de contaminación antes de realizar la maniobra de cementación propiamente dicha. ¿Sí? Es para eso, sirve para de alguna manera evitar que la lechada de cemento se contamine. ¿Bien? Se puede, digamos, utilizar de esta manera, iría al principio, y de esta manera evitaría que los colchones se contaminen con el lodo que tengo por delante, y la lechada principal está aislada de los colchones con lo que se llama la lechada removedora, que es cemento, pero que se utiliza para justamente poder aislarme al cemento que sí va a quedar cementado, el cemento que sí se utiliza para cementar, del colchón lavador
además que me ayuda un poco a la limpieza también. Bien, se llaman tapones blandos y tapones duros por esto. Vamos a ver si me deja agrandar la imagen. Fíjense, el tapón rojo siempre es el tapón blando, siempre. El tapón negro siempre es el tapón duro, siempre tienen estos colores. El rojo a veces puede ser medio naranja, pero están en esta gama, rojo, naranja y negro. El tapón blando tiene la particularidad de que si yo le doy presión, tiene una pequeña membrana acá que se rompe, entonces me deja pasar el fluido por su parte interna. Mientras que el tapón duro no tiene ninguna membrana, así que por más que yo le dé presión, acá no pasa nada. Bien. Fijémonos entonces, ¿por qué necesito un tapón que se pueda romper en su parte interna? Bueno, porque es el tapón que va adelante. Si este tapón no se rompe, ¿cómo hace para pasar el cemento hacia el interior de, digamos, hacia lo que sería el anular? Bien, el cemento va a venir, el tapón va a llegar al fondo y cuando el cemento quiera pasar, si el tapón no es blando y es duro, no va a pasar. ¿Entiendes? Y me va a quedar encerrado ahí. En cambio, al ser blando, se rompe su parte interna y el cemento puede pasar y llenarme el espacio anular como obviamente yo he planeado que pase. ¿Sí? ¿Se entendió lo de los tapones? ¿Alguna duda? Bueno. Bien, seguimos entonces. Bien, entonces, luego de esto vamos a hablar un poco de los colchones lavadores. ¿Sí? Los colchones lavadores, en primer lugar, son unos baches de fluido, es decir, es un volumen de líquido que mediante ciertos procesos me ayuda a limpiar la zona en la cual se va a alojar el cemento. ¿Qué le llamo limpiar la zona? Bueno, nosotros tenemos el pozo y el casing, ¿sí? Tanto las paredes del casing, de la parte de afuera, ¿sí? Toda esta parte, como las paredes internas del pozo, están contaminadas con el lodo. Bien, suelen quedar pedazos de lodo, ¿sí? Incrustaciones de lodo, suelen quedar también algunas suciedades en la parte externa de la cañería. Entonces, la función principal del colchón es retirarme esta suciedad de la que les he hablado. ¿Por qué? Porque es importante que el cemento entre en contacto directamente tanto con la cañería como con la roca. Si me entra en contacto con la suciedad y se ha cementado mal, ¿bien? Es importante que entre en contacto con la cañería y con la roca. ¿Por qué? Bueno, porque el cemento me cumple esta función de unirme de manera homogénea la cañería con el pozo y que todo funcione como un único sistema. ¿Bien? Y además me sirve para poder separar el cemento del el fluido que tengo por delante, que suele ser lodo, porque el pozo está lleno de lodo siempre. Entonces, me sirve para poder separar y de esa manera poder minimizar la contaminación del cemento. Aún así, el cemento, antes de ser bombeado, se bombea una lechada removedora que se llama, que es una especie de lechada de sacrificio, ¿sí? O sea, es un cemento que se me va a mezclar con todo y bueno, no lo voy a utilizar igual, no me interesa. Obviamente que va a quedar en el espacio anular, pero no me interesa, ¿sí? Eso es importante. No sé, creo que no se los comenté, pero lo que yo meto hacia el pozo que va por el anular, muy pocas veces será la superficie. Si es una cañería, sí, guía, perdón, si es una cañería guía, sí, porque sale hasta la superficie porque se cementa toda. Pero el resto de las cañerías, intermedia o aislación, como se cementan solamente en una parte, tanto los colchones como la lechada removedora queda ahí, en el medio. Pero es importante que no queden en la zona o problemática o de interés, dependiendo de la cañería que estoy utilizando. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a hablar de los distintos tipos de colchones, porque hay dos tipos. Tenemos el colchón mecánico
que me limpia por remoción mecánica. Para hacerlo más simple, me limpia por turbulencias, es decir, el fluido cuando se bombea tiene unas propiedades especiales que hace que se agite todo el tiempo. Entonces esta agitación me va removiendo toda la suciedad de las paredes del pozo. Hace una limpieza un poco dura, por así decirlo, una limpieza grotesca y que me limpia prácticamente las suciedades más grandes. Pero tiene muy poca resolución de limpieza cuando hablamos de suciedades muy chicas. Las suciedades muy chicas no me las remueve. Entonces para eso se envía un colchón tipo químico que, digamos, limpia mediante reacciones químicas. Podría decirse, para que tengan una idea un poco general, si bien no es lo mismo, pero para que más o menos tengan una idea, que los colchones lavadores tipo químico funcionan como si fuese un detergente. Bien, para tener una idea. No son como los detergentes, pero más o menos esa es la especie de limpieza que genera. Entonces, ¿cuál de estos dos mando? ¿El mecánico o el químico? Fácil, se mandan los dos. Siempre el mecánico primero y después uno químico. Y ya después viene el resto del tren de fluidos. Aún así, si nosotros hemos determinado en el pozo que, digamos, tenemos una suciedad muy grande, es conveniente mandar más colchones lavadores. Siempre se mandan de a pares, ¿sí? Podemos mandar el mecánico y el químico, y después el mecánico y el químico nuevamente, y después el mecánico y el químico, y así, la cantidad que yo quiera. Pero siempre, por lo general, se mandan de a pares, mecánico y químico, ¿sí? Bueno, acá es lo que les estaba diciendo, ¿sí? Y antes de pasar a la herramienta de cementación, les quiero preguntar si tienen alguna duda, si está quedando claro, si no. Creo que tenía la duda, perdón, no sé si me puedo comentar lo de los tapones. Por ejemplo, el tapón negro, ¿cómo se hace para poder traerlo hacia la superficie o queda Bien, en la profundidad del pozo? muy buena pregunta, muy buena pregunta. ¿Qué pasa con el tapón? Como usted dice, el tapón queda en el fondo del pozo, ¿sí? Y luego se tiene que romper cuando avanzo con la perforación. Como son de goma, los puedo romper con el trépano fácilmente, pero quedan en el fondo y no los puedo sacar de nuevo. Ah, bueno, gracias. ¿Quedó más o menos claro? Se los voy a explicar un poquito más en detalle. Nosotros tenemos acá la cañería y en el fondo el zapato, que ya lo vamos a ver bien qué es, ¿sí? Pero es el zapato. Entonces, ¿qué hago? Primero baja el tapón blando, ¿sí? No tengo color, sí tengo color rojo, ¿no? ¿Sí? Baja el tapón blando y se posiciona en este lugar. Como es tapón blando, se rompe en la parte interna y deja que el fluido siga pasando, ¿sí? Bien. ¿Qué pasa? Luego llega el tapón duro, lo vamos a dibujar con gris porque el negro no se ve bien. El tapón duro cuando llega acá, ¿bien? En ese momento, bueno, en superficie voy a notar un aumento de presión porque por más que yo le siga dando presión, el tapón no se va a mover de allí. Entonces, ya está. Se ha terminado con la cementación. Y en ese momento el pozo se cierra y se deja que se seque el cemento. Pero los tapones no se recuperan, los tapones quedan allí. Luego, cuando se empieza la perforación nuevamente, ¿sí? Que se baja un trépano que tiene que entrar ahora en la cañería, este trépano me puede romper sin ningún tipo de problema los tapones, tanto el duro como el blando. Bien, es así de simple. ¿Por qué? Porque son de goma, son de un caucho, sí, bastante duro, pero es caucho al fin. A ver, el trépano puede romper rocas de una dureza enorme. Imagínense un pedazo de caucho, lo rompe como si nada.
¿Alguna otra duda? Bien, seguimos entonces. Che, me parece muy extraño que no se esté cortando los 50 minutos, porque llevamos más de 50 minutos. Cosa que está genial porque no tenemos que andar volviendo a entrar ni nada de eso, pero me parece extraño. Ya veo que han cambiado tal vez las configuraciones de Webex. Así que bueno, seguimos. Dentro de la cementación tenemos una serie de herramientas que facilitan la tarea que nos vamos a ver ahora, ¿sí? En primer lugar, la cabeza de cementación o cabezal de cementación, como le quieran decir, es lo mismo. La cabeza de cementación es una herramienta que se enrosca, ¿sí?, en el casing que queda en la superficie. ¿Bien? Se tiene que enroscar allí, en ese casing, y a través de la cabeza de cementación yo voy a inyectar el cemento al interior del casing. Bien, pero ¿por qué utilizo esta cabeza de cementación? ¿Qué función cumple? Fíjense acá, vamos a agrandar. Cumple la función de poder alojarme los tapones, ¿sí? Acá tengo un tapón y acá tengo el otro tapón. ¿Por qué? Bueno, porque el tapón es un elemento sólido, así que yo no lo puedo meter junto con el cemento a la bomba y que la bomba me lo empuje, porque cuando el tapón ingrese a la bomba, primero que nada no va a poder, y segundo, si pudiera, la bomba al tratar de comprimir un sólido se rompe, ¿sí? Entonces yo lo que tendría que hacer es bombear, parar la cementación, poner el tapón, después ponerle de vuelta la manguera con la bomba para que me lo empuje, y así con cada uno de los tapones. Lo ideal es no detener nunca la cementación, es que sea un proceso continuo. Entonces, para poder lograr esto, es que se utiliza la cabeza de cementación. ¿Bien? Es un elemento que me permite alojar los dos tapones y al abrir y cerrar válvulas yo puedo hacer que el cemento me empuje uno o me empuje el otro, dependiendo de lo que yo quiera, ¿sí? Esto ya se lo voy a explicar bien en la última diapositiva, que vamos a ver, digamos, la parte de la maniobra de cementación, ¿sí? Y además, en la página, en lo que sería el aula virtual, tienen una serie de videitos muy, muy, muy didácticos de cómo es la maniobra de cementación. Están muy, muy buenos. Se los he dejado ahí, son directamente de YouTube, así que los pueden ver. Bien. Los centralizadores. Como su nombre lo indica, me ayudan a centrar algo. ¿Qué me ayudan a centrar? Bueno, me ayudan a centrar el casing. ¿Por qué? Bueno, ahora les comento. Miren. Supongamos que este es el orificio de mi pozo. Un desastre, pero no importa. Supongamos que es el orificio de mi pozo. Y este es mi casing, ¿sí? ¿Qué función cumple el centralizador? Lograr que el casing esté en el centro exacto del pozo. Entonces, cuando yo lo cemente, el anillo de cemento, cuando yo hablo de anillo de cemento, estoy hablando de esto, ¿sí?, todo lo que recubra el casing, este anillo de cemento va a ser parejo. Entonces, no va a sufrir ningún esfuerzo adicional la cañería, va a tener una mejor protección, etc. ¿Sí? Si yo no tuviese estos centralizadores, el cemento ingresa por cualquier orificio y la cañería podría estar, por ejemplo, pegada en uno de los costados. Entonces, obviamente que mi anillo de cemento sería totalmente irregular. Inclusive, en esta zona no estaría cementado. Bien. Entonces, para evitar esto se utilizan los centralizadores. Los centralizadores vienen de muchos tipos, pero los más utilizados son estos. Son unos fuelles metálicos que van de esta manera colocados en el casing y tienen la particularidad de que no van apretados contra el casing porque eso me puede afectar un poco la maniobra de entubación. Entonces se dejan prácticamente libres y se le coloca esto, el stop ring, que es un anillo de stop, que es el que ven acá, fíjense. Entonces este
digamos, centralizador puede subir y bajar sin ningún tipo de problema, pero hace tope siempre en el stop ring. Entonces de esa manera no sigue subiendo. ¿Por qué? Porque a veces cuando voy bajando la cañería, estos centralizadores se suelen quedar atascados. ¿Bien? ¿Qué pasa si estuviese completamente fijo a la cañería? Si el centralizador se queda atascado, la cañería se queda atascada. En cambio, al dejarlo libre, este centralizador se puede mover y de esa manera se puede desacoplar de estos estancamientos que se le suelen producir. ¿Sí? Bien. Otra de las herramientas útiles es la canasta. ¿Qué función cumple la canasta? Bueno, la canasta es parecida a un paraguas invertido. ¿Bien? ¿Qué función cumple? Esta canasta va sujeta al casing, ¿sí? Va el casing por acá, ¿sí? Esto va sujeto alrededor del casing y este sería el pozo. ¿Qué función cumple? Es muy simple. Cuando el cemento es bombeado, el cemento sube por acá y yo cuando le quito presión desde la superficie, el cemento tiende a volver. Pero cuando tiende a volver, la canasta se abre por el mismo efecto del empuje del cemento y el cemento queda atrapado acá y de esa manera no deja que vuelva hacia el interior del casing. Muy simple como eso. Estas canastas se utilizan mucho para poder cementar las cañerías guía, pero si yo lo quiero utilizar en cañerías de mayor profundidad, como la canasta es una serie de flejes con una membrana y se rompe entera. ¿Sí? Para serles sinceros, se rompe entera a medida que voy bajando. ¿Por qué? Porque va golpeando con un montón de roca. Imagínense que tuviese que bajar 3000 metros y llega a chabolsa al fondo del pozo. Entonces, es importante, digamos, que esta canasta se utilice solamente, que por lo general se utiliza para eso, pero es importante que se utilice para profundidades bajas porque profundidades mayores se rompen. Y ya creo que es la última herramienta, si no me equivoco. Ah, no, falta otra que es muy importante. Los rascadores son herramientas que también van fijas al casing. Fíjense que todas las herramientas que hemos dicho van fijas al casing. Y eso termina de demostrar un poco que la intubación y la cementación son dos maniobras que van de la mano. ¿Bien? Una complementa a la otra. ¿Qué es un rascador? Es un pedazo de anillo que se coloca en un casing y obviamente entre dos stop ring también, y que al pasar por las paredes del pozo me va raspando porque suelen ser elementos de acero. Imagínense un rastrillo, ¿bien? Es lo mismo que un rastrillo. Entonces al ir por las paredes del pozo raspando, me retira todo este excedente de lodo que les había dicho, que a veces se queda pegado en las paredes y demás, que se llaman reboques. ¿Por qué? Porque me está preparando el pozo para poder ser cementado. Entonces, a su vez, estos rascadores luego le van a favorecer un poco el trabajo a los colchones lavadores, ¿sí? Van a hacer que el colchón lavador sea aún más eficiente de lo que es. Y ya por último, el zapato, ¿sí? El zapato cumple una función que ya la vamos a nombrar, pero antes quería preguntarles si tenían alguna duda de alguno de los elementos anteriores, antes de pasar al zapato, que es prácticamente el elemento más importante de todos. Buenísimo. No, yo no, profe. Buenísimo. Seguimos entonces. Bien, si no me equivoco... se me cambió. Si no me equivoco, la semana anterior les comenté más o menos lo que era un zapato. Y les dije que básicamente el zapato es un extremo que se coloca en la cañería, en el casing. En el primer casing que voy a bajar, yo tengo mi casing acá, disculpen, con mi casing acá, ¿sí? Y en el fondo del casing se coloca el zapato, que es una herramienta que básicamente sirve de punta redondeada para el casing, ¿bien? Entonces, de esa manera, evita que el casing, cuando lo estoy bajando durante la intubación,
se queda atrapado en alguna roca, ¿sí? Y me evite el pasaje del casing hacia el fondo del pozo. Fíjense que por eso, acá tienen los dibujos, ¿no? Presenta esta forma redondeada y me sirve como guía para que el casing vaya bajando sin ningún tipo de problema y no se quede atascado. Además, el zapato necesita ser hueco, eso es importante. ¿Por qué? Miren, porque yo después voy a cementar. Esto podría ser un bloque completo, macizo, pero hay un problema. Si yo después quiero cementar, el cemento no pasa por ahí. Entonces, los zapatos suelen ser huecos. En función de esto tenemos dos tipos de zapatos. El primero, que es el zapato guía, lo vamos a aumentar para que lo vean, ¿sí? El zapato guía, todos los zapatos en su parte interna son de cemento para que después si lo tengo que reperforar, pase el trépano por allí sin ningún tipo de problema. Me rompería lo que sería el tapón duro, el tapón blando y después el fondo del zapato. Entonces, el zapato guía tiene la particularidad de que es hueco, ¿sí? Por ende, el cemento luego puede pasar por acá. En la parte superior de los zapatos es donde hacen tope, en primer lugar, el tapón blando, perdón, y en segundo lugar, el tapón duro, ¿sí? El tapón duro por acá. Bien. Una vez que llega a ese punto, la cementación ha terminado, o sea, cuando el zapato duro toca contra el zapato blando, perdón, el tapón duro toca contra el tapón blando, eso se conoce como tope tapón. Ese tope tapón en la superficie se ve como un aumento en la presión. Imagínense, yo estoy enviando todo este fluido, hacen tope tapón, yo le mando presión, los tapones dejan de avanzar, entonces se me marca un aumento en la presión muy considerable. ¿Bien? Eso se conoce como tope tapón y significa que mi cementación ha terminado. ¿Qué problema tiene el zapato guía? Es que es hueco y puede pasar cemento en ambos sentidos, es decir, el cemento puede pasar tanto para acá como puede volver cuando yo le quito la presión. Si yo le quito la presión, el cemento puede volver. ¿Sí? Gracias a esto se diseñó lo que ahora se conoce como zapato flotante o zapato flotador. ¿Qué particularidad tiene el zapato flotante? En el orificio que habíamos mencionado anteriormente, esto es igual, esto es de cemento, ¿sí? Esto es igual, no tiene ninguna modificación. Esto, como les decía, es cemento, pero presenta una válvula de retención. ¿Qué es una válvula de retención? Es una válvula que me deja pasar líquido en una dirección, pero en la otra no. ¿Ves? Es decir, me deja pasar cemento o cualquier líquido en esta dirección, pero cuando el cemento quiera volver, no lo deja pasar. Esto es buenísimo a la hora de la cementación, porque me soluciona la vida. Yo le puedo quitar la presión al pozo y el cemento fragua sin que se vuelva, sin ningún tipo de problema. ¿Se entiende? En el caso de utilizar un zapato guía, tengo que mantener el pozo con presión durante todo el fraguado del cemento, lo cual es un problema porque a veces la cañería se tiende a inflar un poquito y cuando yo le quito la presión se desinfla y se cuartea todo el cemento. ¿Bien? Entonces hay que tener en cuenta estos factores. Entonces el zapato flotador es lo mejor. Aunque el zapato flotador tiene un problema. Y es que cuando yo voy bajando la cañería, el lodo, durante las intubaciones, el lodo no me ingresa por la parte inferior porque la válvula no me deja. ¿Bien? No solamente funciona con el cemento, sino que con cualquier líquido, la válvula solamente se abre en una dirección. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el líquido quiera ingresar del lodo a la cañería, no ingresa. Por eso se llama flotante, porque la cañería tiende a flotar. Y lo peor de todo es que al no estar llena la cañería, la presión de colapso puede aumentar mucho y se me puede romper el casing. Es por esto que la clase anterior les mencioné que es importante que si yo utilizo un zapato flotante o flotador, tengo que ir llenando desde arriba con un manguerote la cañería de cemento para poder contrarrestar un poco el tema de las presiones y además para que no me flote la cañería, porque imagínense, yo estoy tratando de meter la cañería flota,
entonces la tengo que andar empujando con el sistema de superficies, se complica la maniobra, etc. ¿Sí? Bien, ¿alguna duda sobre los zapatos? No, eso no, profe. Bien, seguimos entonces. Ah, disculpen, no les mencioné, pero hoy en día se ha desarrollado un zapato automático que se llama, que es una mezcla entre el zapato guía o zapato común y el zapato flotador. Es un zapato flotador, pero que cuando aumentan las presiones de colapso, se convierte en un zapato guía desplazando la válvula hacia arriba, entonces deja que ingrese todo el fluido. Es medio extraño, pero es un sistema moderno que se utiliza mucho y nos ahorra, nos ayuda durante la cementación y durante la intubación no flota el sistema. Entonces es muy bueno. Bien. Y ya por último, como herramienta, mencionarles un poco los camiones de cementación. En primer lugar, el camión bulk, que es este que vemos acá arriba. Este es el camión bulk. ¿Qué sería un camión bulk? Bueno, es básicamente el camión que me lleva los recipientes con el agua para poder formar en el pozo tanto el cemento como los colchones, ¿sí? Ninguno de los fluidos que se utilizan durante la cementación se lleva preparado desde la base, digamos, del cementador. Siempre se preparan en el campo, cualquiera de los dos, ¿sí? Los colchones, el cemento, todo se prepara en el campo. Les repito esto porque es muy común digamos, que piensen que el cemento se prepara en la base, y no los culpo porque el cemento de construcción yo sí lo puedo preparar en la base. Es más, los camiones cementadores llevan el cemento preparado, lo van agitando y debido a que lo van moviendo constantemente el cemento tiende a no fraguar. En este caso no funciona así. En este caso se tiene que preparar en el campo. Y además del camión bulk se utiliza el camión cementador. El camión cementador se diferencia del camión bulk primero que nada porque no tiene los tachos que acabamos de ver, sino que tiene un pequeño tacho acá, que es en donde va a ir ingresando el agua y que al agregarle las bolsas de cemento se va a ir formando el cemento. ¿Sí? Este tacho. Y además el camión cementador se caracteriza porque tiene una serie de válvulas, ¿bien? Y una bomba triplex similar a la bomba de lodo. ¿Bien? Fíjense que dije similar, porque no es la bomba de lodo. Yo no puedo utilizar la bomba de lodo para cementar el pozo. Es por eso que el equipo de cementación tiene su propia bomba. ¿Bien? ¿Por qué pasa esto? Bueno, principalmente porque la bomba del equipo no puede estar contaminada con cemento. Eso es lo principal. En cambio acá se utilizan bombas que son un poco más grandes, tienen unas camisas más grandes, entonces yo las puedo desacoplar las camisas, limpiarlas y todo en la base operativa de la empresa de cementación. ¿Sí? Y obviamente, bueno, acá tenemos todo un sistema de válvulas y de mangueras que permiten conectar el camión con la cabeza de cementación, que es la que me va a permitir cementar el pozo. Bien. Y bueno, además tiene otra serie de bombas centrífugas, que son las bombas que me agitan el fluido en el camión para después ingresarlo hacia hacia el pozo. Y ya por último, para cerrar, porque ya con esto cerraríamos la clase de hoy, les quiero explicar cómo es la maniobra de cementación. ¿Sí? Para esta maniobra de cementación, yo voy a optar por el primer tren de fluidos que teníamos. Voy a volver para mostrárselos. Sería este. Es decir, primero vamos a mandar los colchones lavadores, luego vamos a mandar el tapón blando, seguido de la lechada removedora y la lechada principal, para luego mandar el tapón duro y desplazar todo con el fluido de desplazamiento que suele ser lodo de perforación. Entonces, voy a tratar de marcarlo con distintos colores para que más o menos se entienda. En primer lugar,
la única válvula que tenemos abierta es esta, ¿sí? Acá estaría conectado el casing, por supuesto, ¿sí? Entonces yo, como esta es la única válvula que está abierta, el fluido va a pasar por ese canal. Entonces yo mando los colchones lavadores, ¿sí? Por esta línea que les acabo de marcar ahora. Genial. Una vez que los colchones lavadores ya han sido mandados, ahora puedo mandar la lechada removedora seguida de la lechada principal. Pero antes tengo que mandar el tapón blando. Así que lo primero que se tiene que hacer es, se abre, ¿sí? Esta compuerta es una compuerta que, digamos, me elimina esto y el tapón ahora puede desplazarse hacia abajo. Y luego de hacer esto, tengo que abrir la válvula 2 y cerrar la válvula 1. Entonces, y obviamente que la válvula 3 todavía sigue cerrada, así que ahora el fluido, que va a ser la lechada de cemento, seguida de la lechada removedora, ingresa por acá y desplaza al tapón blando. Entonces ahora avanza el tapón blando y después las lechadas de cemento, ¿sí? Y una vez que ya se desplazó todo el cemento, ahora tengo que desplazar el fluido de desplazamiento. Pero antes es importante desplazar el tapón duro, así que tengo que abrir la compuerta 2, abro la válvula 3 y cierro la válvula 2. Entonces ahora, como la única que está abierta es la válvula 3, el lodo de perforación, que suele ser el fluido de desplazamiento, desplaza al tapón duro y ahora se mueve todo este bache de fluidos hasta el final. Cuando el tapón blando llega al zapato guía, se rompe en su parte interna, empieza a ingresar la lechada de cemento y luego cuando el tapón duro hace contacto contra el tapón blando, listo, ha terminado la cementación y eso yo en la superficie lo noto porque tengo un aumento bastante considerable en la presión que estoy manejando, ¿sí? ¿Se entendió esto? ¿Quedó más o menos claro? Sí, creo que sí. Bien, bien, me alegro que haya quedado claro. No es muy complicado. Fíjense que yo siempre abría una válvula, perdón, y cerraba otra. Esto es muy importante, esto es una maniobra segura. Yo no puedo cerrar una válvula para poder abrir otra porque en el instante en el que yo cierro la válvula y no queda ninguna otra válvula abierta, eso me acumula mucha presión. Por lo tanto, se puede reventar la boca de pozo. Entonces, para evitar esto, siempre es importante tener una válvula abierta como mínimo si yo estoy bombeando fluido. Por eso se abre la válvula que se va a ocupar y después se cierra la que ya no se ocupa. ¿Bien? Para que en ningún momento queden las tres válvulas cerradas. Esto, si les ha quedado alguna duda en la parte de cementación de lo que sería en la plataforma del instituto, hay dos videitos que les recomiendo que los vean. Son videos didácticos que están en YouTube. Eh, nada, digamos, no es un video real, de una maniobra real, sino que es una maniobra hecha en computadora. Entonces van a poder ver cómo se mueven los fluidos, por dónde se circula, etcétera, etcétera. ¿Sí? Digamos, ahí lo van a si acá no lo entendieron, creo que ahí lo van a entender un poquito mejor, por eso se los he puesto en los videos, para que más o menos tengan en consideración esto. Y bueno, no sé si tienen alguna duda, si no, seguimos. Pero me tengo una duda del camión de cementación, cuando Sí, llega al pozo, eh, cuando utilizan las bombas triples, todo el sistema que necesita energía para poder, ¿el mismo camión la brinda o el pozo? sí señor, sí señor. Como usted lo dijo, el mismo camión lleva una serie, a ver si están por acá. Eh, bueno, acá no está, pero por lo general el camión suele llevar, obviamente, un sistema inverter que se llama, que es un sistema de corriente eléctrica. Y, digamos, en caso de no llevarlo, se le puede prestar corriente del equipo, pero es muy raro que no lo lleve. ¿Sí? Por lo general, cada equipo
de estos es autónomo, es decir, es autosuficiente en cuanto a su energía. Eh, Nosotros cuando trabajábamos en la zona de perfilajes, digamos de pozo, en la empresa en la que trabajaba, el camión de perfilaje era autosuficiente, ¿sabes? Él mismo se brindaba su propia energía a través de unos generadores adicionales. Esto suele ser igual. Bueno, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? Profe, le hago una consulta. Sí. A eso yo trabajo en una empresa que está enfrente de la refinería y he visto pasar a esos dos camiones que están en esta diapositiva, Sí. ¿cierto? Y saben pasar con otro camión también que lleva una bobina grandota debe ser algún acero o algo así, que son inmensos, pero son inmensos. Sí. Eso, ¿qué función cumple? Porque se supone que si van los tres juntos, siempre saben pasar los tres juntos. Es todo. Y el otro que le digo yo que lleva una bobina grandota que pareciera que fueran cable grande, como si fuesen de alta tensión. ¿Eso para qué serviría dentro de yacimiento? En cuanto al cable, realmente lo desconozco porque prácticamente la cementación se puede llevar a cabo con estos dos camiones y nada más. Nunca he visto un tercer camión con cable. Las únicas maniobras que llevan cable son las de perfilaje de pozos, pero el carretel no suele ser tan grande. Tal vez me arriesgo a decir que puede llegar a ser una cañería especial, que son cañerías flexibles que se pueden llegar a utilizar para la cementación, pero lo desconozco realmente, no las he visto nunca. Le comento lo de las cañerías porque hoy en día vienen unos casing, que son casing que se enrollan en un carretel, es un casing flexible que tiene muchos miles de metros de largo, entonces ese casing se entuba y se cementa directamente con ese casing y ya queda todo allí. Puede ser eso, pero en la zona de Mendoza es medio complicado porque es alta tecnología y muy costosa, así que tal vez ha sido cable, pero desconozco para qué lo pueden llegar a utilizar durante la cementación, porque con el camión boom Claro, y el cementador es suficiente, ya no habría más nada. claro, porque, por ejemplo, la empresa que yo he visto pasar justamente esos dos camiones, más uno que parece que llevar un laboratorio móvil o algo así, y el otro carretel que yo le digo es San Antonio. Me Sí, parece que esas dos imágenes pueden ser de San Antonio, sí, porque son el mismo color que transportan el cementador y todo eso es naranjo, debe sí, ser San Antonio esto. sí, Bueno, y si es naranja es San Antonio, segurísimo. claro, porque como le digo, a donde trabajo yo está la refinería enfrente, Sí, sí, ¿cierto? sí, Bueno, y, y atrás está la base operativa de San Antonio que saben pasar los camiones temprano en la mañana y tipo 4:30, 5 están volviendo. sí, sí, sí. Pero, como le digo, suelo ver permanentemente, ahora no porque estoy parado, o sea, con esto de la fiesta, una cosa y otra, hay poco laburo aparte. Pero suelo ver justamente el cementador, en los dos camiones estos, el otro que, como me dice usted, puede ser una bobina, Sí, una bobina grandota, y el otro que lleva, pareciera un laboratorio móvil. sí, No, sí, lo del laboratorio puede ser, lo del laboratorio sí puede ser. eh, que obviamente que puede haber un laboratorio de cementación en campo, como también puede ser una especie de laboratorio de inyección para el lodo y demás. Eso puede ser, ¿sí? Lo de sí, lo del carretel, se la debo porque nunca he visto un carretel en campo durante la cementación, por ejemplo. claro, Nunca lo he visto. a lo mejor
a lo mejor es otra cosa y yo le digo que es tipo un carretel, a lo mejor puede ser algún otro elemento que se use y yo lo he visto Claro, en eso puede forma ser. como si fuese... Eso puede ser, pero no he visto nunca, como le comento, yo cuando veo cuando he visto las maniobras de cementación, siempre he visto estos dos camiones y puede que haya un tercer camión con agua adicional, por las dudas, pero nada más. Claro, nunca se me Bien, ocurrió tampoco poderle sacar una foto como para, claro, si yo tuviera una foto, mostrársela el vehículo que yo le digo que lleva sí, ese tipo de carretel nada más. ya Pero sí, bueno, sí, era una duda que tenía. voy a averiguarme y si me entero de qué camión es, se lo, se los voy a comentar. Bueno, gracias, profe. No, de nada. No sé si hay alguna otra duda, de lo que sea, no hay problema. Bueno, entonces si no hay ninguna otra duda, les comento, esto, digamos, ya habríamos terminado con la clase de hoy, es una clase cortita, no es muy larga, y tienen que hacer en la página el cuestionario 7, ¿sí? Es el cuestionario que les queda para hacer, digamos, de esta unidad, de la unidad de cementación. Y si pueden, vean esos videitos, no es obligatorio, pero si quieren un poco interiorizarse con la maniobra de cementación, se los recomiendo porque es bastante útil, les va a ayudar un montón a la hora de poder resolver cualquier tipo de duda respecto de la maniobra. Así que, bueno, no sé si tienen alguna duda, si no, ya habríamos terminado por hoy. No, yo no, profe. Buenísimo. Profe, después de la unidad de certificación el año que viene, hice autoevaluación. Por ejemplo, que tendríamos una clase de paso, algo así, después del año que Sí, viene. sí, cuando volvamos de estas pequeñas vacaciones, digamos, la primera clase va a ser una clase de repaso, ¿sí? Porque no sé si ustedes han visto que en la plataforma, cada 4 unidades hay algo que se llama una autoevaluación, que es un cuestionario un poquito más largo, pero con tiempo, en el que ustedes lo tienen que resolver. Entonces, vamos a tener una clase de repaso y yo les voy a habilitar el cuestionario este para que lo hagan durante 2 semanas más o menos. Ya se los voy a explicar bien cuando volvamos a las vacaciones, no se preocupen. Pero sí, vamos a hacer un repaso, por supuesto. Genial. Bueno, gente, si no tienen más dudas, entonces nos estaremos viendo el año que viene. Esperemos que sea mejor año. Y bueno, les mando un saludo, que tengan muy felices fiestas, que lo pasen bien. Y bueno, nos veremos, se van a estar enterando, digamos, la semana en la que arranquemos con el instituto, yo voy a retomar la comunicación, les voy a ir diciendo, digamos, qué es lo que hay que hacer, qué día vamos a tener la clase, el horario y todo. Siempre al mismo horario, pero bueno, vamos a estar de vuelta en contacto. Así que la pasen muy bien y que tengan muy buen comienzo de año. Gracias, profe. Igualmente, felicidades para todos. Que Muchas pasen gracias. lindo. Muchas gracias. Nos vemos.